quería dar las gracias, dar la bienvenida por casa con Neolip. Es dentro del contexto de la situación de emergencia sanitaria global que estamos viviendo, se están generando nuevos desafíos en el diseño urbanístico y la arquitectura pública. No sabemos cómo cambiará las ciudades con el COVID-19. Los retos que la pandemia nos está planteando pues son múltiples y llevará un tiempo hasta que encontremos las vías y las fórmulas. Pero dentro de este mundo, de este futuro desconocido, tenemos que intentar encontrar formas creativas para volver a reactivar y abordar el espacio como un lugar donde nos relacionamos, cómo afrontar nuevas situaciones y sobre todo teniendo en cuenta cuestiones sanitarias, sociales y medioambientales. Bueno, yo soy Cristina Jiménez, escribo habitualmente sobre arte, arquitectura e interiorismo en distintos medios, en prensa escrita generalmente. Y hoy para hablar de este tema nos acompaña Sofi desde Valencia. Cuéntanos, Sofi. Hola. Nada, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme y por poder acompañar a estos magníficos 3 hombres que tengo conmigo de coponentes y que hablemos un poquito de ese futuro al que apelas. Yo llevo dentro del estudio creativo Cul-de-sac la división de eventos y experiencias y en ese caso pues de alguna manera encajo de otra manera, pero va a ser interesante cómo los espacios conseguimos adecuarlos para que en nuestra industria, en nuestro negocio vuelva a poder ser viable, quizás no como lo conocíamos, pero como puede llegar a ser en un futuro. Estupendo. Pau Gimona, ¿dónde estás, Pau? Cuéntanos. Hola, aquí estoy. Bueno, no, nada, igual encantado de conoceros a todos y encantado de estar un rato charlando de este tema súper sugerente, ¿no? La cultura. Yo soy, para presentarme un poco, soy Pau Gimona, soy coautor de proyectos con Arquitectos, que hace 20 años que trabajamos juntos. Lo que pasa es que yo en el 2004 monté mi despacho propio y he continuado haciendo proyectos con ellos paralelamente. Y más que nada por una necesidad de que yo tenía ganas de desarrollar un trabajo mucho más particular y más pequeño, más como de una manera más, no tan a gran escala, sino al revés, muy a pequeño detalle. Y esto me ha permitido en mi despacho poder ejecutar estos trabajos que no son ni mejores ni peores, simplemente tienen una particularidad que es llevar al límite el de diseño en nivel de espacio y de usos al máximo detalle. Trabajando mucho desde el ámbito más conceptual y no tan formal como entendemos la arquitectura. Andrés. Buenas tardes. Bueno, yo vengo de una dualidad de actividad, ¿no? Pues, originariamente vengo del mundo del diseño interior, del mundo de la arquitectura, de la parte, dijéramos, más técnica, aunque esto ha ido evolucionando más hacia una actividad más creativa. Y desde hace 15 años formo parte del equipo del estudio de Fran Silvestre Arquitectos. Y yo en los últimos años estamos dedicándole mayor atención a la parte de laboratorio, a la parte más experimental. Y en cierta medida, al hilo de lo que hoy vamos a tratar, pues nosotros estamos un poco ya más embebidos, no por esta pandemia, por esta situación que realmente va a hacer cambiar nuestros hábitos, sino simplemente porque pensábamos que la forma de ejecutar o de construir no correspondía al tiempo que nos había tocado vivir, ¿no? Y bueno, más adelante podemos extendernos más sobre el tema. Y luego, por otra parte, pues también he sido invitado por la parte que me afecta como coleccionista, ¿no? Como persona vinculado al mundo de las exposiciones y al mundo de
el recoger o el de aglutinar una cantidad de objetos de lo que hemos llamado cultura del objeto, y que, bueno, hemos ido recabando unas experiencias que yo creo que pueden ser muy interesantes, porque quizá también se anticipan un poco a lo que pensamos que puede ocurrir en los próximos años. David, bienvenido. Cuéntanos a qué te Bueno, dedicas. pues, hola a todos y bueno, gracias Cristina y a Neolit por darme esta oportunidad de dar mi opinión y de escuchar de primera mano también las acreditadas opiniones, ¿no?, de mis compañeros de tertulia de Andar por Casa. Yo procedo sobre todo del terreno del mundo del arte, como comisario de exposiciones y como editor. En estos momentos también edito una revista de arte contemporáneo y desde el año 2006 también he sido crítico de arte del cultural durante 15 años y también de otras publicaciones como Lápiz, Artiparte. Y bueno, también he estado vinculado al mundo de la institución, tanto pública, donde dirigí la Fundación Luis Seoane, como privada, que por ejemplo la Fundación Barrié, donde era el encargado un poco de hacer las compras de la colección y de ordenar esa parte más vinculada al arte contemporáneo, ¿no? Y también tengo mucho vínculo con el diseño, tanto porque tengo una empresa de diseño que es de donde lanza la revista Dardo, pero últimamente, pues, a partir de una división por lo que yo consideraba injerencias políticas en una institución, en la Fundación Luis Seoane en Coruña, pues pensé que teníamos que ser los propios profesionales los que intentáramos generar también instituciones, no más allá de que detrás pueda estar respaldando un banquero o un político. Pensaba si realmente podríamos ser nosotros los profesionales los que fuéramos capaces de montar una institución, ¿no? Y de ahí nace la Fundación Didac, que es el último proyecto donde estoy vinculado, que es un proyecto que está situado en Santiago de Compostela y es una fundación para proyectar el arte contemporáneo y el diseño, que también estamos con una colección un poco al hilo de la colección, aunque aún nos queda mucho, como es el caso de Andrés, donde realmente pues, queremos ver un poco el pulso de todos esos objetos, trabajos, libros de artista que pueden estar rodeando el mundo del arte y el mundo del diseño al mismo tiempo, ¿no? Pero también con una parte objetual. Y eso es el último reto que me he propuesto. Hoy el tema que vamos a tratar es la cultura desde la distancia social. La cultura nos ha acompañado estos días en el confinamiento, haciendo nuestra cuarentena más llevadera y tenemos que darle la importancia que se le merece. No es solo entretenimiento, la cultura es el alimento del alma, es conocimiento, nos transporta a lugares maravillosos, nos invita a soñar, pero también es un generador de riqueza con impacto social. Es una actividad de la que dependen directa e indirectamente muchas empresas. Curiosamente, bueno, coincido que esta mañana se ha presentado, el Gobierno ha presentado el plan para la transición hacia la nueva normalidad, en este plan se menciona que la cultura, la vuelta a la reapertura de museos, de espacios expositivos, de salas de conciertos, auditorios, se llevará a cabo en la fase 2 y de ella, bueno, pues dependerá de cómo funcione la fase 1 de la relajación de la cuarentena. El éxito del plan para la vuelta a la normalidad pues dependerá también, o sea, no solo de las restricciones que el Gobierno ha anunciado, como pues, la limitación de aforo, mantener la distancia social, los 2 metros, poder garantizar pues, una sala de espectáculos
con, eh, con- 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 con asientos asignados. Pero además de esas medidas, pues, como decía, creo que para crear espacios saludables y seguros, también el diseño y la arquitectura de exposiciones pueden contribuir al éxito, ¿no? A minimizar los riesgos de contagios. Y me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre este tema. Pau, cuéntanos, tú cómo... No, empiezo yo. Ostras. Bueno, sí, quieres. No lo sé. Mira, si me permites voy a hacer una pequeña introducción porque cuando me has planteado la cultura desde la distancia social, claro, en el año 2000 hice una exposición para el Instituto de Cultura de la Ciudad y te planteas realmente la cultura, ¿no? ¿Qué es la cultura, ¿no? Claro, la cultura tiene que ver con el cultivo, tiene que ver con el crecimiento personal, tiene que ver con uno mismo, ¿no? ¿Cómo la entendemos la cultura? Los espacios tienen que adaptarse a la cultura se adaptará, no lo sé todavía. Yo lo que sí que creo, y es un tema que nos pasó el otro día hablando precisamente de arquitectura y todo el momento que estamos pasando con el COVID, es que yo creo que primero ha de haber una revolución más social. Creo que han de ser las personas las que van a ir condicionando las necesidades de los espacios, ¿no? Por una parte tengo este pensamiento, ¿no? De la idea de la cultura, cómo la hemos de menear, ¿no? O de gestionar, ¿no? Yo por una parte, creo que el momento que estamos viviendo para mí tiene un contexto también de oportunidad, de replantearnos muchas cosas, ¿no? El hecho de que hayamos estado tantos días en casa, que hayamos estado con nosotros mismos, creo que es un ejercicio súper bueno, ¿no? Muy interesante, que me da a pensar, hemos estado también hablando con mucha gente del mundo de la cultura. El primer contexto sí que te diría que la cultura en sí no estaba muy bien y ahora seguramente estará bastante peor, ¿no? Por lo tanto, creo que hemos de ejercer muchas capas previas a hablar de cómo se va a acabar de articular la cultura. A mi forma de entender, creo que las aportaciones culturales son minsas realmente con la aportación social que llegará a tener. Respecto a los espacios, para mí creo que se van a ir perdiendo la idea de la masificación de los elementos culturales y espacios masificados, donde se daba más importancia a un edificio que era un gran contenedor de arte, pero que no te daba ni en un día para verlo. Esto es un tema que nos tendremos de replantear profundamente y a lo mejor la cultura se ha de desgranar mucho más y ha de participar más a un nivel que se pueda mover tanto, no cerrarla tanto, ¿no? Respecto a lo que me dices de la aportación de los espacios, no lo sé, yo creo que hemos de ver qué soluciones hay respecto a la enfermedad, que creo que todos estamos expectantes para que haya una vacuna o que haya algún sistema de protección que no sea tan la condición total y que hayamos de cambiar toda la vida, ¿no? O todas las maneras por lo que nos está pasando. Yo confío que hay esta parte que continuará trabajando y aportará una solución como en todos los conflictos que hemos. Andrés, planteas, bueno, tú tienes los dos aspectos, como interiorista y como gestor de un espacio expositivo. ¿Cómo plantearías, cómo ves este momento? Bueno, yo estoy un poco con la exposición que ha hecho Pau, ha sido muy correcta y creo que bueno, yo la comparto absolutamente. Lo que pasa es que yo creo que estas situaciones, yo creo que al final se van adaptando, quiero decir, nos vamos a ir adaptando. Yo creo que no va a cambiar tanto, porque al fin y al cabo, en el momento que aparezca una vacuna, todo esto se va a tranquilizar. Es otra situación. Es otra situación. Pero efectivamente estos próximos meses, pues sí, pero claro,
no vamos a adaptar unos espacios para una situación que no va a ser tan caótica como ha sido hasta ahora. Sentido común. Yo creo que sí que nos hace reflexionar un poco de ir más allá de cómo tienen que ser estos espacios. Ya no van a ser estas exposiciones, espectáculos que sin sentido. Yo creo que tiene que haber una cierta descentralización en el arte, que a veces se focaliza demasiado, a veces las grandes exposiciones no son tal. Es decir, ha habido, yo creo que a veces un poco de frivolidad. Me atrevería incluso a afirmar, ¿no? Y evidentemente el funcionamiento de estos centros expositivos va a funcionar de otra manera. O sea, pues será con una cita previa. Yo desde que tengo mi espacio expositivo ha funcionado siempre de esa manera. Y además yo creo que en fin, esto está implícito en la condición humana. Es decir, que si no somos capaces de compartir esa cultura, de tener la experiencia de visitar un espacio cultural, la cultura no tiene ningún sentido. Yo no me creo que a través de una pantalla tú puedas tener una experiencia cultural, en absoluto. Y estoy hablando de cultura como algo de una magnitud, ¿no? Yo puedo hablar de mi experiencia personal, es decir, que yo he tenido la suerte de que a través de mi colección, es una colección de objetos de diseño, especialmente focalizado a lo que es el electrodoméstico. Bueno, yo he tenido un poco la faceta de todo, porque he sido restaurador de objetos históricos, he conocido un poco el trabajo de campo de lo que ha sido un diseño, porque a veces los objetos, simplemente observándolos, hay mucha información que la pierde. Entonces nosotros hemos querido, en la dinámica de los años de la exposición, que por esa razón yo reivindico que es algo vivo, que no es algo, mucha gente piensa que es algo que está muerto, que no. En las exposiciones sí, pero en las colecciones permanentes yo creo que tienen interés siempre y cuando se presenten en unas condiciones, ¿no? Y yo, desde mi propia experiencia, nosotros hemos empezado exponiendo los objetos, intentando exponer los objetos sin sacralizarlos como un objeto de uso cotidiano, como es un electrodoméstico, e incluso en algunas ocasiones generar una especie de performance para que la gente pueda observar cómo funcionaban estos aparatos, los sonidos que emitían, dentro del mercado qué presencia han tenido, si han sido objetos de éxito o no. Cosas que a veces muy difícil de entender, ¿no? Objetos que han perdurado en el tiempo 20 años. Hoy en día, prácticamente, de un año a otro, cambian los... Entonces, con esto quiero decir un poco que son experiencias que son únicas. Y en el arte diría lo mismo. A mí ahora me viene a la cabeza la primera vez que vi un Rothko, la emoción que sentí. La primera vez que estuve ante un Rothko, yo creo que es la experiencia pictórica más potente que he tenido. Fue una exposición en la Royal Academy en Londres y fue una cosa impresionante. Lo había visto siempre publicado, pero nunca había estado delante de uno. Con 20 y tantos años vi un cuadro de Rothko y fue una emoción brutal. Como si la primera vez que tienes una relación, ¿no? Pues un poco esa... Entonces, con esto quiero decir que he oído y he leído muchas cosas hablando de la virtualidad, de que las exposiciones se verán de otra manera. Yo creo que las cosas no van a cambiar. Lo que sí que va a haber es, no va a haber esta forma de visitar los museos y de focalizar en 2 o 3 exposiciones estas entradas de gente que no llevan a ningún lugar, porque ni siquiera disfrutas. He oído algunas veces exposiciones que me he ido porque es que ni siquiera has tenido la oportunidad de ir relajadamente a ver una exposición, que es como no se hace. Bueno, no me quiero extender. Podemos volver a cualquiera de estos temas. Incluso antes del COVID, un medio de evitar aglomeraciones en museos o salas de espectáculos era la compra anticipada de entradas, ¿no? Un acceso a una hora determinada pues te permite también canalizar mejor los flujos dentro de los espacios expositivos. David, quizás te
tengas otras ideas de cómo... Sí, bueno, mientras escuchaba a Andrés me acordaba, porque bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que expuso Pau y lo que expuso Andrés, ¿no? De esta, bueno, de que si algo bueno puede tener esto es acabar con ese lado tan irreflexivo a veces que hay de visitar exposiciones, ¿no? De un modo muy turístico y muy masivo. Me acordaba de unas declaraciones, creo que fue en El País, de Christopher Rothko, del hijo de Rothko, que es psicólogo, y que decía que cada vez es más difícil entender la obra de su padre por la misma razón que los pacientes cuando van al psicólogo no quieren hablar de sus problemas, solo quieren píldoras, ¿no? Directamente, es decir, un remedio rápido. Y creo que realmente pues es algo que ha pasado, ¿no? Llegamos a los museos y los visitamos como si fuéramos un radar de rastreo, ¿no? Es decir, vamos al Prado y la gente quiere ver entero el Prado. Bueno, pues a lo mejor una de las soluciones es no solo limitar ese aforo, sino ver una sala. Es decir, ¿qué sala quiere usted ver? ¿Qué quiere usted ver? ¿Quiere ver a Goya? ¿Quiere ver a Velázquez? Y bueno, creo que esto sí que puede hacer que se replantee algo que realmente era un poco insostenible, ¿no? Y esa manera de visitar un museo, realmente quien tenía ganas de poder estudiar y poder ver con cierta calma un museo, pues no tenía esa oportunidad. Por lo menos hablo de los masivos, ¿no? El resto, pues esta medida de que el aforo al 30%, pues es que básicamente si sales de los museos más VIP, ¿no? O más conocidos, pues es que ya estamos en ese 30%. Es que realmente yo visito muchas veces también los museos y estoy solo, ¿no? Y no estoy mal, creo que es importante que la gente vaya, pero también lo importante es que existan y que puedan ser tan importantes como una escuela, ¿no? Pero bueno, creo que a los problemas complejos, ¿no? Los problemas complejos lo que necesitan es soluciones sencillas. Y es un poco esa idea de repensar el futuro, que se llama, ¿no?, esa nueva normalidad, ¿no? Y yo que no estoy tan preparado para dar soluciones técnicas como pueden dar mis compañeros aquí, ¿no? Bueno, sí que creo que lo primero que tenemos que hacer es incorporar esos nuevos paradigmas, ¿no? en nuestra praxis, ¿no? Lavarse las manos, ir con mascarilla, mantener las distancias. Tenemos que asumirlo. Pero más raro, o igual de raro, fue cuando se dejó de fumar en los espacios públicos, ¿no? Que hoy lo vemos como algo normal, pero recuerdo que justo cuando en España se llevaba un año y en Portugal se tardó creo que un año más, y llegué a una inauguración y vi a la gente fumando en una comida, me parecía como una cosa de trogloditas casi, ¿no? Y realmente lo habíamos estado haciendo hasta hace nada, ¿no? Bueno, creo que las instituciones, eso, tendremos que controlar el aforo de una manera más estricta y repensar las cosas. Sí que creo que pueden haber cambios. No creo que sean también cambios muy grandes, más allá del primer momento. Pues eso no creo que sea un momento de obras o de cambiar los edificios de las instituciones, ¿no? Pero es verdad que los estadios de fútbol, por ejemplo, ahora tienen todos asientos individuales. Antes no. Fueron precisamente las tragedias, ¿no? Aquellos 96 aficionados del Liverpool que con la tragedia de Hillsborough murieron por causa de una avalancha de exceso de aforo, lo que hicieron que también cambiaran los estadios. Bueno, las tragedias y los problemas, pues lo que hacen es un poco que se puedan activar medidas que en cierto modo están dentro de todo lo que podría ser un desarrollo sostenible de la cultura, ¿no? y de la arquitectura y de la manera de entenderla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una cosa también es cómo los profesionales de la arquitectura o del diseño de interiores, pues tendremos, o los comisarios, tendremos que pensar un diseño museográfico donde se proponga una división por zonas, ¿no? Donde se mantengan las distancias exigidas, pero de un modo estético, en línea con la gráfica del montaje de esa exposición. Cómo podremos instalar a lo mejor pues en la zona de los extintores, pues dispensadores de desinfectante, ¿no? Que no entorpezca visualmente, o que entorpezca lo mínimo posible. Bueno, yo creo que es una oportunidad para poner freno y para también poner medidas, pero bueno, favorecer sobre todo el sentir de los espacios, ¿no? Creo que es el gran reto, por ejemplo, tener los arquitectos, ¿no? Esas atmósferas de las que habla Zumthor, ¿no? Esa sensibilidad emocional que puede haber a la hora de entrar y de prender la temperatura de un espacio, realmente cómo se puede vivir ahora, que realmente lo limpiamos un poco de gente, ¿no? Realmente es una inmersión que podría ser la misma que entrar en un cuadro de Rothko o de Clifford Steele o de Turner o una escultura de Medardo Rosso, ¿no? Entenderlo así, o una película de Tarkovsky.
Leía precisamente estos días a Payasma, que reflexiona sobre ese concepto de atmósfera y habla de Dogville, ¿no? De la peli de Lars von Trier, donde las casas pues, se insinúan con esas líneas de tiza, ¿no? Y palabras escritas en el suelo, que se apoderan igualmente de las emociones del espectador, ¿no? Pues imagino que es un primer reto, por ejemplo, para los arquitectos, ¿no? Que normalmente tienden más a las cualidades más puras, o tendéis, ¿no? A la forma, a la geometría, y realmente pues quizá habrá que buscar esa manera de recuperar el ambiente de espacios masificados en retos más positivos, ¿no? En experiencias efímeras, más desenfocadas, independientemente que lo más peligroso de esto es que algo de lo que estuve siempre en contra, ¿no? De que nos enfocaran a la hora de ver una exposición, cuando dicen entre por aquí, salga por aquí, pues ahora va a tener que ser así. Pero bueno, realmente luego hay otros retos bonitos pues que pueden merecer la pena. Sofi, estamos enfocando todo hacia el mundo de las exposiciones, los espacios expositivos, museos, salas muy digitales. Me parece súper interesante. No, la verdad es que todo lo que se ha dicho por parte de cada uno ha hecho un montón de cosas, porque habéis empezado hablando de si lo digital o lo virtual sustituye la complejidad de la cantidad de cultura que se nos ha ofrecido durante estos días de confinamiento de manera gratuita y hablábamos antes con Cristina si esto era bueno o malo, si diluía un poco el valor de las cosas porque era tan fácilmente accesible. Yo creo que como siempre hay dos caras a la moneda. Por supuesto que sí, por un lado la cultura tiene muchísimo valor, hay muchísima gente detrás y hay que darle el protagonismo que debe y buscar la vuelta a eso, pero por otro lado creo que sí que ha acercado a mucha gente a exposiciones, a espacios, a elementos de la cultura que posiblemente nunca hubiera tenido la oportunidad de visitar ni de conocer. Entonces siempre tiene esa doble vertiente, ¿no? O sea, yo cuando lo hablamos en el mundo del diseño nos reíamos siempre porque mis socios son todos arquitectos y diseñadores y era como, bueno, el IKEA de este mundo es malo, es bueno para el mundo del diseño, sí, no, quizás. O sea, al final sí que te educa dentro de un gusto y dentro de establecer el paladar para que luego evidentemente busques algo mejor y realmente busques el diseño real, ¿no? Esa es un poco la aspiración. Entonces creo que, bueno, hay un debate ahí abierto sobre ambas cosas. En mi universo, que es se basa en generar experiencias únicas y ese cuidado del detalle, todo lo que estamos trabajando, buscando es ya no solamente entender esos protocolos, sino cómo incorporarlos y hacer partes de la experiencia, ¿no? Entonces hablábamos de que si realmente tenemos que hacer, me ha apuntado cosas como si tuvieras que pasar por algún mecanismo de desinfección para entrar en espacios públicos o lo que fuera, que en vez de eso lo pudiéramos rediseñar para que fuera una sala de descomprensión, ¿no? Que nos liberara de todo ese ruido al que estamos expuestos antes de entrar a una exposición y disfrutarla con esa calma y con ese ímpetu, ¿no? O sea, o si tengo que llevar una máscara, que a lo mejor sea una máscara proporcionada por el mismo museo, que vaya en línea con la exposición que vamos a ver y que te conviertas en parte de esa trama y de esa historia que vas a disfrutar y vas a observar, pero que te haga partícipe, ¿no? Y que no seas un mero observador. Como cualquiera de estas cosas, de algo negativo, se puede transformar en algo positivo, ¿no? Y evidentemente es un fastidio y a mí me da claustrofobia llevar la máscara, sea por fina que sea. Pero bueno, entiendo que al final lo que decías tú también, los recorridos guiados es lo antinatural porque quieres que la gente descubra. Ha habido soluciones muy bonitas, como por ejemplo aquí en Valencia, cuando restauraron un montón de iglesias del barroco, hicieron una cenefa muy sencilla por la acera, por la ciudad, que te llevaba de un sitio a otro y de una manera súper sutil, sin decirte exactamente por dónde tenías que ir, sí que te acababa guiando de un punto a otro y tú lo ibas descubriendo. Creo que el incorporar, me ha gustado mucho la idea de esos supermuseos, ¿no? De decir, o sea, qué horror las noticias cuando hablaban de que al Louvre no se podía entrar o que no podías ni siquiera llegar a acercarte a la Mona Lisa, de la cantidad de masificación. Eso a mí me lleva mucho más a una avaricia absoluta por querer vender a todo trapo, ¿no? O sea, creo que el buscar distintas franjas horarias también es interesante, ese momento mucho más reflexivo, quizás es como esos pases de cine tarde por la noche, a las que no va nadie, ¿no? Porque es esa, ya no me acuerdo ni cómo se llama, la hora canalla, creo que se llama, el poder ir a un museo a una hora intempestiva y que realmente no haya nadie, encontrarte como cuando entras en una iglesia y no hay nadie, realmente es una experiencia mágica, en vez de entrar en una iglesia que estaba abarrotada de turistas, cada uno con su audioguía, viviendo esa experiencia que es un horror. O sea, creo que en todo
hay cosas que investigar y se nos está rompiendo la cabeza de cómo poder hacerlo, ¿vale? En el mundo de la cultura yo desconozco mucho más, pero en el mundo de nosotros ahora mismo acabo de colgar con nuestro cliente de que trabajamos en el que el paradigma es que las ferias náuticas van a dejar de existir, porque evidentemente ahí lo bonito era que tenías todo tu producto de manera conjunta y pasaba muchísima gente a ver todo esto. ¿Cómo le das la vuelta? Y cómo, en vez de verlo como un problema, es decir, pues todas aquellas cosas que no podíamos hacer tan bien y cuidarlas tan al detalle, esta nueva situación quizás nos da la vuelta, quizás es volver un poco más al origen y en vez de ir solamente a la exposición es ir al creador y en este caso en vez de ir a las grandes ferias es crearte tu propio entorno, ¿no? Y al que invitas a la gente a que te visite en grupos mucho más reducidos. O sea, no sé, es un poco, la verdad es que es una discusión, en mi caso sí que es súper de actualidad máxima de cómo reinventarse, cómo evidentemente lo virtual en absoluto va a sustituir y nunca lo hará a lo real y lo analógico, pero sí que va a tener que empezar a convivir y a ser complementario para de alguna manera tener distintas capas y segmentaciones de cómo vivimos las cosas, que nos permita en ese caso también a lo mejor filtrar y que la gente que realmente al final esté interesada, ya sea en la cultura, en visitar un museo de una manera meramente lúdica o una manera mucho más contemplativa y mucho más que la podamos diferenciar y hacer una experiencia a medida para cada uno de esos públicos, porque ambos van a seguir existiendo. En mi mundo es ese, es decir, yo tengo al público en general que evidentemente no tenemos que descartar, ni muchísimo menos, pero luego tengo a clientes que sé que están a punto de llegar y necesito cuidarlos con ese mismo, con todo el conocimiento de causa y cómo llevarlos al terreno de una manera que hacíamos en el tú a tú antes. Pues cómo estas nuevas herramientas nos ayudarán a superar o en algunos casos a mejorar. O sea, el mundo virtual, la suerte que nos permite es que todos los defectos del mundo real no tienen por qué estar, que pueden ser complementarias. Y sí, por ejemplo, la conversación que tengas la sensación de una atención muy personalizada y que te presten atención en el one-on-one, eso se puede generar de una manera mucho más organizada cuando tienes lo que estabais hablando de cita previa, de una confección mucho más a medida, en vez de intentar dentro del ruido hacerte oír, ¿no? Y cambia todo, o sea, ya nos planteamos, los ritmos son iguales, los calendarios son iguales, no, en realidad tenemos la oportunidad a redibujar y decir, bueno, pues si no tengo que ceñirme a unos calendarios marcados por el sector, por la industria, ¿por qué no durante todo el año puede haber temporada de X? Ir en el mundo a esos sitios donde están, en vez de a la inversa, intentar que todo el mundo venga a un sitio, ¿no? No sé, son paradigmas que estamos viviendo. Han surgido temas muy interesantes y estoy segura de que entre vosotros hay preguntas que os queréis hacer a partir de los comentarios que habéis hecho unos a otros. Yo creo que también, y apunto solamente un segundo, que creo que es importante, sobre todo para la parte de cultura, creo que es súper importante la actitud. O sea, creo que el tema del protocolo que debemos establecer, ya no solo de guantes, máscaras, bla, 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 todo eso lo que nos impongan, es con qué actitud te recibe la gente. Si todo el rato es con un miedo, con un distanciamiento impuesto y no con un entusiasmo de vuelta a las instituciones y a los espacios públicos, haremos un gran error. Y para eso hay que hacer un training muy en profundidad, no solamente de equiparles con lo que necesiten para estar protegidos a la gente que está cara al público, pero con un discurso ilusionante. Ilusionante de decir, han cambiado las cosas, pero para mejor en el sentido de que esté usted tranquilo, va a vivir una experiencia espectacular, va a disfrutarlo de otra manera, y que no sea de póngase en la fila, mantenga esta distancia, póngase no sé qué, o sea, que es un poco la experiencia que estamos viviendo ahora, que es como que lo último que te apetece es ir a ningún sitio, porque si te van a tratar así, ¿no? O sea, es un poco... Las medidas no son solo totalmente. Sí, no, que no son solo medidas físicas, sino que también se trata de perder el miedo, ¿no? De volver a ganar la confianza, ¿no? David, dime. Totalmente. Yo creo que una de las cosas difíciles que, bueno, los comisarios y los gestores lo tenemos también, pero también los arquitectos, los diseñadores de exposiciones, ¿no? Es cómo diseñar esos espacios para poder respirar con mayor libertad, ¿no? Y sobre todo para recuperar la tranquilidad. Porque realmente vamos a un museo y es un sitio donde queremos estar relajados, donde queremos tener una experiencia
reflexiva, por eso son tan bonitos los museos que tienen una buena arquitectura, ¿no? Porque es un arte espacial y temporal. Yo creo que ahora es mucho más importante esa idea de cómo movernos, ¿no? Por un edificio, ese lado de la temporalidad, ¿no? Y es un nuevo reto para la arquitectura, ¿no? Es decir, cómo manejar esas unidades espaciales se pueden generar, ¿no? Y dar esa sensación, por lo menos sensación de naturalidad, aunque no la haya, ¿no? Pero realmente el mundo ya vivía otra pandemia, una pandemia que de menor visibilidad, ¿no? Y de una letalidad para mí camuflada, era la angustia. Y que realmente esa sensación de angustia, el hecho de que las personas tengamos la necesidad de atender varias veces al día las noticias, ¿no? Como tenemos ahora, es algo que a mí me recuerda mucho al 11S, ¿no? Donde todos sabemos dónde estábamos en ese día, en el momento que vimos esa noticia, cómo nos quedamos pegados al televisor, ¿no? Y esa ansiedad se destila en forma de depresión, de suicidio, de todo tipo de trastornos, de enfermedades, y en base muy para como decía, pues a propósito de una obra que viene a documento del 97 se titulaba Die Alhistorie de Johann Grimonprez, Heisenberg, quien escribía el texto, decía que la televisión es la encarnación del principio de Heisenberg. La televisión observa al mundo y al mismo tiempo su perspectiva cambia al mundo, ¿no? Esa interferencia. Yo quería pensar eso, cómo esa suerte de distopía, ¿no? De social transversal, ahora que está tan de moda la palabra, esta crisis, ¿no? Sin precedentes en el tiempo, cómo ha aproximado dos conceptos de felicidad que teníamos muy separados. Por ejemplo, el concepto de los jóvenes, que todos fuimos más jóvenes los que estamos aquí, y que está más ligado a lo emocionante, ¿no? A lo transgresor, y lo de los adultos, que están mucho más ligados a tranquilidad, que aspiramos, por ejemplo, a la hora de ir a un museo, ¿no? Digamos que ahora la segunda gana la tranquilidad. Por primera vez la felicidad es casi para todo el mundo igual, ¿no? Y todos estaríamos, desde el niño más pequeño, el poder tener la tranquilidad de salir ahí, ¿no? Es decir, la cultura creo que debe darnos esa tranquilidad porque es el gran instrumento de cohesión social, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos trabajar nosotros los profesionales para ese diseño, el arte, la arquitectura como herramienta para ese cambio, ¿no? Es decir, cómo lidiar con el cambio y ser una suerte de médicos en este mundo occidental? Eso yo creo que lo que decíais se irá viendo con el tiempo, ¿no? Pero realmente el papel sí que en ese sentido es ilusionante, en tanto que yo creo que sí que hay mucho que decir. Es un momento donde hay muchas cosas por inventar, aunque los cambios sean, y estoy con Andrés, aunque no sean tan grandes como se pueda hacer, pero realmente sí son lo suficientemente significativos para que nosotros como agentes tengamos que intervenir de una manera diferente, ¿no? Es mi impresión. ¿Me permitís un segundo? ¿Sí? Adelante, Pau. Sí. Bueno, estamos cocinando aquí una cosa, un caldo que será riquísimo, ¿eh? Porque salen cosas súper interesantes. Y para mí, de todo lo que habéis dicho, si nos quedamos con que el tema de la cultura y de la gestión de la cultura pasa por gestionar los flujos, firmo ahora mismo. O sea, si este sería o sea, firmo ya, porque seguramente que para todos sumaría en experiencialidad y no tanto en el decir que es muchas veces el problema. Yo estuve allí y lo vi. Sí, ¿y qué tal, no? Creo que sería bonito si los flujos si el control de flujos nos trae esto, pues sería fantástico, ¿no? Sofía y David habéis tocado un tema que para mí es fundamental, que es después de toda esta pandemia que nos llegamos a acostumbrar con la mascarilla, la hiperlimpieza, ¿no? Todo este sistema de pánico, la separación entre las personas, en una cultura como la nuestra, ¿no? Que somos una cultura de mucha proximidad y de estar muy cerca, ¿no? A mí me preocupa más esto y es donde no tengo un parámetro valorable en cómo la gente actuará en este sentido, ¿no? En cómo actuará a la hora de moverse ya en todos los niveles, no solamente a nivel cultural. Este para mí es un tema que es muy difícil de controlar, ¿no? Súper complejo de saber realmente qué herencia nos deja
una pandemia de este tipo. Yo espero que lo recuperemos cuanto antes, porque realmente el otro día pensaba, la persona en sí es una persona, somos de adaptación lenta, ¿no? Cuando Andrés planteaba de lo físico, creo que es fundamental lo físico, pero en menos de un siglo hemos pasado a asumir la pantalla y el cine, ¿no? Como una cosa de un sistema de mostrar el arte y la cultura en un formato que desaparecen los olores y el tacto, ¿no? Por ejemplo, hablando de... Pero sí que hay la parte visual y emocional y de reflexión. Y ya estamos inmersos en la realidad virtual y todavía no nos hemos adaptado, ¿no? Creo que las generaciones que vienen se van a adaptar mucho más. Mis hijas con el teléfono miran películas de televisión y a mí me desespera. Es como si me estuvieran matando, ¿no? Porque para mí el cine todavía tiene un valor de la calidad, el sonido, el no sé qué, ¿no? Y en cambio ellas se están adaptando súper rápido, ¿no? Para mí, vengo a decir que la adaptación social es la que nos va a marcar muchas veces el cómo se van a ir gestionando los espacios y las máquinas. Sí, yo estoy de acuerdo también, es cierto, la adaptación social va a ser complicada y sobre todo yo lo noto a nivel generacional, ¿no? Hay cosas que yo sería incapaz de disfrutarla de una manera que a lo mejor lo disfruta la gente muy joven y quizá por eso, porque venimos más del mundo analógico y cuesta mucho. Es cierto que en los últimos años también se ha usado mucho en las exposiciones donde hay mucho alarde de tecnología, exposiciones que realmente con el contenido o con el material físico que tiene la exposición es más que suficiente. Y a veces incluso que adolece. Hay un exceso de información digital que uno la podría ver absolutamente desde casa y te lo ofrecen acompañando una exposición. Claro, yo no entiendo muy bien. Cuando veo documentales de 30, 40 minutos en una exposición, no tiene ningún sentido. Esa información debe venir y haber disfrutado de casa, ¿no? Bueno, de cualquier manera, es que lo que sí que creo es que cuando os he comentado en mi presentación de que nosotros desde el estudio, en paralelo a lo que son los encargos, estamos siempre desarrollando un sistema de ejecución. Este sistema de ejecución tiene hay una parte muy importante que es el higienismo, ¿no? Que estos espacios, aunque en nuestro caso va más dirigido hacia el residencial, hacia el espacio doméstico, sean fáciles de mantener y fáciles de limpiar. Y esto creo que cada vez va a estar más presente en las nuevas construcciones, como las comunicaciones de los edificios, que sean más abiertas, que no sean cerradas, intentar que haya el mínimo de obstáculo dentro de los espacios, ¿no? Intentar que las cosas vayan más incorporadas hacia los paramentos verticales, elementos que tengas que mover, la flexibilidad de los espacios museísticos, ¿no? Yo también, de lo que habéis comentado, es cierto que el generar unos recorridos como muy rígidos dentro de las exposiciones, a mí también es algo que me molesta. A mí en la exposición me gusta ir a mi aire, ¿no? Incluso a veces, o con demasiada frecuencia me sucede que exposiciones así un poco temáticas que están organizadas con un hilo conductor para poder visitar la exposición, pues muchas veces veo que se podría haber realizado de otra manera, ¿no? O con otro orden. Y eso sí que puede ser es algo que a mí sí que me da muchas vueltas, pero que la situación nos obliga a generar unos circuitos o unos recorridos más rígidos de lo que han sido hasta ahora, ¿no? Y un poco también al hilo de lo que comentaba al principio, es que también nos parece que en el proyecto de arquitectura el proceso siempre es demasiado largo, demasiado dilatado. Y no solamente desde que aparece el encargo hasta que se entrega la obra, que son procesos que pueden llegar a 3 y 4 años y a veces incluso más, pero hoy es muy difícil. Es decir, hoy un encargo, y sobre todo que hemos funcionado demasiado
hemos hecho demasiado alta costura y poco prêt-à-porter. Yo creo que en los próximos años la arquitectura va, yo creo que se van a incorporar sistemas constructivos que reduzcan estos plazos y que a la vez permitan flexibilidad a la hora de modificar instalaciones, modificar sistemas de iluminación, climatización, etcétera. Porque, claro, venimos en origen de los edificios, cuando la tecnología se incorpora a los edificios, los elementos tecnológicos están muy presentes. O sea, era casi como casi como marcar un estatus, ¿no? De que los edificios tuvieran esa tecnología presente, ¿no? Y ahora es un poco a la inversa. La tecnología queremos que sea amable, que no tenga presencia, que sea sencilla, sistemas de clima que no estén presentes, que haya el mínimo de accidentes dentro de lo que es la arquitectura interior. Y esto lo que fomenta es esto que he comentado al principio, de que estos espacios sean más higiénicos, más fáciles de mantener y utilizando materiales que no tengan pues, muchas veces la porosidad o la poca conveniencia que con demasiada frecuencia se ve en los espacios expositivos. Además, yo creo que un poco tiquismiquis, me llama mucho la atención lo mal que envejecen los espacios expositivos, porque además son espacios donde reciben mucho trajín, mucho movimiento en cuanto a las condiciones o la peculiaridad de cada exposición, pues esto hace que cada vez que se produce este proceso sea una especie de acampada, ¿no? Le digo yo, por la forma de actuar. No tener unos sistemas mucho más flexibles para hacer estos cambios, ¿no? Perdona una cosa, hay un tema para mí interesante que os lo planteo así como un vuelo, que en el mundo cultural la arquitectura actúa de dos maneras, una permanente y la otra muy efímera. Y a veces no tenemos un intermedio, un hilo intermedio. Es decir, hemos sido siempre como muy consecuentes con el gran contenedor, el gran edificio, y después todo lo que hay dentro siempre son elementos que aportan normalmente elementos de creatividad muy fuertes, ¿no? Con riesgos muy altos, y es porque están vinculados a una temporalidad, ¿no? En cambio, el contenedor muchas veces cuesta de que tenga este componente temporal. ¿Por qué? Porque lo entendemos como un edificio, ¿no? A nosotros con Rafael nos pasó que un edificio cultural que teníamos construidos aquí en Ridaura, los gestores lo llevaron muy, muy mal y estaba muy decaído y nos dijeron una serie de ajustes para volver al edificio más o menos, pero no tenían dinero, entonces querían hacerlo de una manera que no nos parecía bien y para amenazarnos nos dijeron que es que si no lo tiraremos al suelo, y dijimos, perfecto, esto será la gran oportunidad, ahora es el momento, sácalo y que se vuelva a construir y volvemos a dar sangre a todo este momento, ¿no? No se lo esperaban y se quedaron súper tocados, ¿no? Por eso os quería plantear este tema del permanente y el efímero, ¿no? Como un contexto que en los ámbitos culturales creo que están normalmente desvinculados, ¿no? Y los riesgos son muy, muy diferentes, a mi entender. Sí, sí. Mi punto de vista, cuando se trabaja, por lo menos creo que no tengo ni idea si tiene que ver o no, o sea, desconozco, pero como usuario de espacios, en ese sentido, creo que muy pocas veces los espacios pensados para ese tipo de versatilidad vienen dotados con esa flexibilidad. Creo que es difícil, porque es difícil prever la cantidad de usos que se le puede llegar a dar, pero
todavía no he dado con un espacio que cumpla con esas características, que sea ese lienzo en blanco, que al final también requieren los espacios expositivos para que cada vez se le pueda proyectar la personalidad estética de la colección en sí, sin dañar a sus cimientos y estructuras, o que esté preparado de tal manera para que eso ya sea parte del plan, ¿no? Creo que no tengo ni idea cómo probablemente habéis, cualquiera de vosotros, abarcado un proyecto de un espacio expositivo en ese sentido, pero a mí me han lanzado varias veces el reto de decir, si pudieras diseñar tu espacio de eventos optimizado y que tuviera las características fundamentales, pero que además quisieras volver, no hacerlo solo una vez, porque muchas veces cuando un espacio, has hecho un evento o has hecho una experiencia o lo que sea, nunca más vuelves porque ya está como muy marcado para eso, o es muy difícil volver a darle la vuelta para que tenga una identidad completamente distinta, ¿no? Y poder personalizarlo sin adueñarte de él y sin quitarle la personalidad al edificio en sí, ¿no? Que convivan estas ambas identidades, tanto del contenedor como del contenido, que deben de ser complementarias, no sé. También es cierto que los formatos es decir, la cultura, por entendernos, de los últimos 20-25 años, en cuanto a formatos, ha aumentado considerablemente. Y es un problema. Y es un problema no solamente para exponer, sino es un problema también para conservar, ¿no? Hablando ya de todo temas de proyecciones, instalaciones, en fin, todos los formatos que ya... y realmente se está generando un problema enorme. Yo tengo algunos contactos con algunos museos, como el Reina Sofía o con el MoMA, unos problemas enormes con el tema de poder custodiar todos estos fondos que muchas veces no solamente es el problema del espacio que ocupan, que todo además, muchos de ellos, pues claro, tienen todo un protocolo, tienen una serie de planos de cómo hay que presentar la obra, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego con el tema del diseño industrial, pues un tanto de lo mismo. Son productos donde, claro, conviven materiales muy relacionados con el petróleo, como los plásticos o como pueden ser otros materiales más contemporáneos, como las resinas, que en un espacio cerrado emiten unos vapores que luego pueden contaminar otros materiales, como puede ser el metal o puede ser el aluminio. Y cada vez el tener unos almacenes donde poder guardar este género, pues eso genera unos problemas tremendos. Y a mí muchas veces me sorprende que en algunos museos dediquen salas, pero salas de a lo mejor 70 y 80 metros cuadrados para una instalación y que la tienen durante 6 y 7 meses en el centro de una ciudad. ¿Sabes? El lujo que es eso, tener un espacio destinado para una instalación. Entonces, claro, yo creo que estas cosas, sí, habrá que guardarlas y habrá, no sé, o simplemente filmarlas y luego reproducirlas, no lo sé, pero claro, son unos formatos que necesitan unos espacios brutales. Me viene a la cabeza una exposición que vi de Joseph Beuys hace unos años, creo que fue en Bremen, y claro, había 5 o 6 instalaciones, pero claro, era medio museo con instalaciones, y claro, ya si conocéis la obra de Beuys, ya sabéis por dónde van los tiros. Entonces, claro, cuando hablamos de espacios que sean flexibles, que se puedan adaptar a distintos formatos artísticos, pues es muy complicado, es muy complicado. Bueno, disculpa, Andrés, yo planteaba la permanencia del edificio en sí, o sea, como pieza construida, que es un mal que tenemos en la arquitectura, ¿no? Que todo ha de ser para toda la vida. Sí, yo soy de los primeros que creo que la arquitectura también se habla siempre del diseño interior como algo efímero, pero que la arquitectura debería de ser efímera. Exacto, por eso lo digo, porque es una condición que a veces no se amolda, el edificio permanente no se nos amolda a las necesidades que tenemos contemporáneas y nos acabamos adaptando, ¿no? Nos viene a la cabeza una cantidad de edificios que tenemos a nuestro alrededor que se han rehabilitado para hacer museos, no sé, me viene a la cabeza el Reina Sofía, el disparate mayor de rehabilitar un edificio lleno de huecos para convertirlo en un museo, de huecos y pasillos, no es otra cosa. Opaco, no empieza opaca, claro.
Yo también soy de la idea de que la arquitectura debería ser mucho más efímera. Que uno tiene que generar como una memoria arquitectónica y tal, ya, pues sí, tampoco es tanto. Que decir, que al final, cuando haces limpieza, te quedas solo. No digo en Valencia lo que dejarías. El problema es lo económico, ¿no? Es muy divertido cuando la arquitectura es efímera. El programa, por ejemplo, de la Serpentine Gallery de cada año... ¿Eh? ¿Has dicho económico? Que sea efímera, sí, ¿no? ¿O no? Hombre, vamos a ver, cuando digo efímero, un edificio de 50 o 60 años está más que amortizado. Ah, bueno, eso sí. No, yo creo que antes cuando hablaba Pau de esa doble condición de la parte permanente y la parte efímera, ¿no? Bueno, creo que en la parte permanente, pues en muchos casos, pocas veces un arquitecto tiene un plan director de un edificio, por ejemplo, cuando se trata de un museo, antes de hacerlo, ¿no? Y realmente luego lo que hay es que cuando empieza la programación de ese museo, es algo ya completamente diferente. Es decir, hay edificios que nacen medio muertos a la hora de exponer, precisamente porque no había una idea. El problema es del quien encarga, ¿no? Y digamos, como se dice en publicidad, no hay un briefing cierto, hay un briefing a veces al capricho de un político. Que puede decir, no, es que aquí quiero tal, pero es que no es el político el que tiene que decidir ahí. Entonces, ahí, por ejemplo, se han producido muchos problemas en que edificios que iban a inaugurar ya estaban obsoletos para lo que iban a inaugurar. Pero no porque fueran malos edificios, sino porque tuvieron malos canales de información de lo que se iba a hacer ahí, o no se sabía, ¿no?, lo que se iba a hacer ahí. Quizá lo interesante sería empezar un museo antes de empezar un edificio, ¿no? Y realmente ver un poco cuál sería esa evolución de un museo. Lo han hecho algunos, ¿no? Y cómo sería esa colección y trabajar con los arquitectos, pues al mismo tiempo, ¿no? De que pueda desarrollarse eso. Pienso por cercanía en un premio Pritchett, además amigo, y con el que he estado este verano, además muy, muy bien en Cambados, un par de días, que es Álvaro Siza. Álvaro Siza hizo un montacargas en el Centro Galego de Arte Contemporáneo de 2x2. El minimalismo ya existía. Y no entraba ningún cuadro de Robert Mangold, o es decir, hay que pasarlos por la cafetería. Pero posiblemente el problema ahí fue la interlocución de qué exactamente se va a tener ahí. Curioso que el centro se inauguró con una exposición de Maruja Mayo antes de que hubiera dirección, ¿no? Maruja Mayo tiene unos cuadros pequeños. Pues a lo mejor fue el briefing que se le dio a Álvaro Siza. No lo sabremos. El problema es que yo creo que ahí también está esa condición de que muchas veces se hace algo que puede ser muy útil y que puede estar muy bien hecho, pero que luego se piensa que no se sabe muy bien para qué, ¿no? Creo que esos planes directores ahorrarían muchos problemas al arquitecto cuando lo hace, y también muchos problemas futuros de no encontrarse un museo con cuidado, obsoleto, o con todas las paredes tapadas porque el museo tenía todo ventanas, ¿no? Un poco, creo que ahí también hay una de las claves de nuestro problema, sobre todo muy español también. Y quizá volviendo a la arquitectura efímera que se mencionó antes, ¿no? Que puede ser una solución temporal para preparar los espacios en este momento, para que podamos recuperar esa confianza, para que podamos volver a visitarlos, ¿no? Que no necesariamente son soluciones que necesitarán permanecer para el futuro. Pero si mientras tanto pues, se puede volver a la actividad, ¿no?, en muchos sectores, pues sin duda sería interesante, ¿no?, tenerlas en cuenta. Bueno, creo que hemos dado un repaso muy amplio con abordado temas muy interesantes y bueno, les quería dar las gracias a Neolith por la plataforma que nos ha proporcionado y confiamos que estas ideas lleguen, se vayan expandiendo, ¿no? Y que entre todos tengamos con ese pensamiento creativo positivo y encontremos soluciones. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros. A ti y a todos.